Muchos hombres pierden el alma por un instante de placer que los termina alejando de la presencia de Dios, dejándolos en vergüenza, en vacío y llegando al castigo. El pecado promete al principio dulzura. El pecado te hace pensar que no existe el más allá, que tú vas a disfrutar de este instante. Si no, pónganse a ver las canciones que te incitan a que solo vivas el momento. Y el cristiano no debe vivir así, porque lo que comienza con dulzura termina en amargura aún en esta tierra. Ni siquiera tienes que esperar morir para poder empezar a ver la desgracia de tu vida por burlarte de Dios. Siempre va a dejar cadenas. Va a dejar cadenas en ti, va a dejar cadenas en tu familia. El demonio no te muestra tu final. Por eso es que el diablo hace que el camino al infierno sea atractivo. Igual como tú estás buscando una presa. De la misma forma en que a los ratones se les pone una trampa con queso para matarlos, eso mismo pasa con la vida espiritual. Solo te presenta el deseo del momento. Una persona puede pasarse años escuchando la voz de Dios, pero como está solo pensando en disfrutar el instante, aunque conozca los mandamientos y por la influencia de los demás, no va a entender que debe dejar su vida, aún sabiendo lo que es correcto. Porque el problema mayor que tenemos en este momento es que los que sabemos lo que está mal, preferimos mirar a otro lado y escoger lo que está mal porque la sociedad lo acepta. Eso hay que cambiarlo. ¿De qué nos vale a nosotros ganar el mundo si vamos a perder nuestra alma, como lo dice en la Biblia? La pureza está despreciada, la castidad está despreciada, y hay personas que se burlan de este tema y hay otros que simplemente se molestan porque entienden que tú los estás señalando, porque la mayoría de la gente en estos momentos, especialmente de las personas que no están casadas, son promiscuas. El que vive como novio está en pecado mortal. Si usted piensa que simplemente por que usted se está acostando con una sola persona y no está casado con esa persona, y usted piensa que está libre de pecado, eso no es así, mis hermanos. Eso sigue siendo pecado de deshonestidad y de infidelidad a Dios, que usted lo va a terminar pagando, porque la paga del pecado es la muerte. Muchas de las personas en el día de hoy piensan que porque se acuestan con una sola persona ya están fuera de culpa, y no, están en pecado mortal porque usted no ha bendecido su unión. Tome esto en cuenta, que el destino de la persona que rechaza los preceptos del Señor es lamentablemente la condenación. A Dios no nos castiga, Dios permite el castigo, pero quise hablar en el día de hoy acerca de las personas que piensan que el reprimirse, que dejar de pecar es reprimirse, que dejar de pecar es disfrutar. No, el dejar de pecar te conviene a ti. Porque hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero delante de la presencia del Señor están mal. Porque tú sabes que hay gente que dice, no, porque eso es para hacerlo una sola vez, todos lo hacen, después yo me arrepiento. Eso es pecado, es decir, yo lo voy a hacer ahora porque Dios me va a perdonar. Eso es pecado de soberbia y burlarse de Dios. Dios entenderá, Dios entiende que tú le estás faltando el respeto. Y así pasan años completos alejándose de Dios. Esa es la estrategia que los demonios utilizan para oscurecer tu alma. Y tú no escuchas las advertencias porque tú solo estás pensando en lo que te gusta y no vas a comprender la reprensión. Porque de más he sabido que cuando la persona va a misa, como católico, van a misa solo por buscar que Dios le dé un provecho, solo por buscar que Dios le dé algo, no aman a Dios, no siguen los preceptos, sino están buscando a Dios por las razones equivocadas. Personas que yo he conocido que hacen ayuno, abstinencia, penitencia para conseguir algo,
Como somos una sociedad protestantizada, yo voy a hacer ayuno para conseguir algo y posteriormente dejan a Dios porque en ese instante consiguieron lo que querían y están perdiéndose del cielo. La misericordia de Dios permanece abierta siempre, claro que sí. Pero el que se abandona al pecado, obviamente no va a recibir misericordia, porque es a conciencia que está traicionando a Dios. Hay que evitar la soberbia, hay que evitar la ira descontrolada, sí. Hay que reprimirse de la venganza, hay que reprimirse de la lujuria, hay que reprimirse de los pensamientos impuros, hay que cohibirse del apego, de la lujuria y del amor excesivo al dinero. Porque ahora decir la palabra cohibir o decir la palabra reprimirse, eso es lo peor que hay según los progres y los woke. No, tú tienes que reprimirte de lo que está mal, porque tú no puedes andar caminando como una persona que se deja guiar por sus bajos instintos, que sabemos quién es que los controla. Tienes que cohibirte de la envidia, tienes que reprimir tu pereza espiritual, aunque tú no tengas deseos de orar, es tu cuerpo que lo hace. Acércate a Jesucristo para que, y tú le vas a decir, yo lo voy a hacer, mi cuerpo quiera o no quiera. Hay que cohibirse de la murmuración y del chisme. Hay que evitar bajo toda circunstancia las blasfemias y las palabras. Hay que reprimir el odio, hay que reprimir la crueldad y hay que cohibirse de la embriaguez también. Y si es necesario, no tome nada de alcohol. De esas cosas sí tienes que reprimirte. Porque ahora mismo, en esa temporada que lo woke estaba a 1000 por 1000 en todas partes, que la promiscuidad lo veían como lo mejor del mundo para hacerte sufrir más, porque tu cuerpo tú lo estás poniendo en manos de personas perversas. Y la misma gente se vuelve perversa entregando su cuerpo para un placer que al fin y al cabo le va a traer angustia. Cuando usted entrega su cuerpo a alguien, esa persona le debe a usted respeto, le debe a usted compromiso, le debe a usted compromiso emocional. Claro que sí, es la persona que debe quedarse con usted porque Dios hizo el sexo para eso. ¿Qué hace la gente que piensa que está disfrutando de su sexo y el mismo cuerpo suyo? Porque esto es un misterio. Hay personas que piensan que es que usted, como no le importa ofender a Dios, que simplemente se trata de no ofender a Dios, no es tu propio cuerpo que va a sufrir eso y se va a entristecer y va a llegar el momento que vas a llorar y te vas a angustiar porque tú estás poniendo tu cuerpo a una gente que no te quiere. Y hay personas que ponen su cuerpo a una gente que hasta los desprecia, pero te quiere utilizar como que tú eres un pedazo de chuleta. Esa es la parte que no te cuentan de entregar tu cuerpo simplemente por placer. Van a sufrir los dos, porque los demonios, eso es lo que trae, sufrimiento. Hay que cohibirse de la idolatría al dinero. Los católicos no somos idólatras, no idolamos imágenes. Pero sin embargo, aquellos que nos señalan, adoran personas porque idolatran pastores, adoran cosas materiales y adoran otras personas y no se dan cuenta que en el trono de Jesucristo lo han suplantado por otras cosas y no se debe bajo ninguna circunstancia. Hay que reprimir el orgullo, claro que sí. Hay que aceptar la corrección. Claro, hay ocasiones en las cuales a uno lo corrigen personas que lo hacen por orgullo. Eso tampoco es válido. Cuando usted va a corregir a alguien con un complejo de superioridad, sepa que eso está mal. Eso no lo aprueba Dios. Es con humildad que decir, yo te entiendo. Yo también pasé por lo mismo. Yo más o menos sé cómo tú te sientes, pero eso está mal. Eso no se debe hacer. Hay que aprender a corregir con amor, de forma fraterna también. Entonces, hay que reprimir la impureza. Hay que reprimir las conversaciones vanas y de entretenimiento, porque estamos perdiendo el tiempo. Si muchas personas se alejan del mismo Jesucristo, son apóstatas, es porque dejaron de leer la palabra de Dios, es porque dejaron de leer la Biblia, es porque dejaron de leer el catecismo de la Iglesia Católica. Es por eso. Porque se van a buscar conversaciones, entretenimientos vanos, que el tiempo de la diversión, le dan más tiempo a la diversión que a
estudiar algo productivo, no solo que tiene que ver con la palabra de Dios. La gente puede aprender a hacer cosas, la gente puede aprender a cocinar mejor, más saludable, la gente puede aprender a hacer más, muchas cosas se pueden aprender, pero cuando nos quedamos en la farándula y investigar la vida de los demás, sepa que es su propia vida la que usted está perdiendo. Las personas más productivas son las más limpias, las más ordenadas, que obviamente que tienen que invertir su tiempo, las que leen cosas que le van a favorecer para su vida, y que la prudencia también se consigue leyendo, porque las personas más imprudentes son las que menos leen. Hay que cohibirse y reprimir los pensamientos constantes de resentimiento que nos llegan a cualquiera, porque a todos nos han hecho daño. Todos y cada uno de nosotros tienen herida, el 100% de la humanidad. Es la forma en la cual nosotros vamos a manejar eso. Estaba viendo yo un estudio de que las mujeres que se consideran liberales son más tristes, más reprimidas y más enojadas que las mujeres conservadoras. Y algunos pueden decir que es simplemente porque como no tienen a Dios, que cosa que es cierta, ya están más tristes. No, lo que pasa es que se quejan más porque en su soberbia entienden que hay que resolvérselo todo, que todo tiene que girar en su favor, y que en el momento en que las cosas no se salen como quieren, entonces vienen a llorar, y por eso es que se consideran más infelices. Y los pensamientos de resentimientos se van a ir en el nombre de Jesús. Tenemos también que aprender a invocar a nuestro ángel de la guarda en estas circunstancias, para que Él sea que nos ayude, que nos influencie, como decía San Anselmo, con inspiraciones. Nuestros ángeles de la guarda nos inspiran a lo que deberíamos pensar. Recuerden que tenemos un demonio a nuestra izquierda y un ángel a nuestra derecha, y según nuestro comportamiento y según nuestras inclinaciones, si escuchamos a la voz del Señor y oramos más, tendremos más inspiraciones de nuestro ángel de la guarda. Pero si nosotros, por comodidad y por pereza, que hace caer en muchísimos pecados, escuchamos a la izquierda al demonio, obviamente que vamos a vivir con más temor, vamos a vivir con más odio y resentimiento, y más tristes, porque todos los sentimientos negativos vienen del infierno. Entonces hay que reprimir los deseos desordenados, hay que reprimir la ambición desmedida, hay que reprimir la curiosidad malsana acerca de las prácticas prohibidas. Yo llegué a caer, no muy profundo, pero llegué a caer en prácticas esotéricas hace aproximadamente 15 años por curiosidad. Y justamente en ese tiempo el sacerdote predicaba de que lo que no te está, lo que tú sientes que te está alejando de Dios, tienes que alejarte tú de ello. Aléjate de todo lo que te aleja de Dios, y lo hacen de una forma sutil. ¿Cuántas personas empezaron a practicar yoga y ya no van a misa, ya no rezan el rosario, ya están en psiquiatra? Porque poco a poco las prácticas de la nueva era de la acupuntura, del yoga, del reiki, que es el más peligroso de todos, porque te están transmitiendo una energía de espíritus inmundos, te va a alejar de Dios. Y si bien es cierto que muchas de las prácticas que nos dan en el día de hoy no tienen que ser necesariamente de la nueva era, porque si usted va a hacer masaje donde un quiropráctico, porque tiene dolor de espalda, no hay nada de malo, es la forma en la que se hace. Ir a un spa ahora mismo, a un centro de estética, requiere observar cuidadosamente de la forma en que usted se está dando las terapias, porque hay demasiadas que tienen que ver con nueva era, para atraparte a ti e ir matando poco a poco tu fe. Hay una curiosidad malsana, pero aquí también entra el discernimiento del Espíritu Santo. Saber que si el Señor me guía hacia donde yo debo de ir, hay muchas cosas que mi propia alma las va a rechazar. Hay que reprimir la dureza de corazón ante el sufrimiento ajeno. Mis hermanos, el internet está haciendo que nosotros seamos indiferentes a los que sufren, indiferentes a los que claman justicia. Estamos muy pendientes a lo que nuestro ojo le agrada, a lo que nuestro oído le agrada, y al que de verdad necesita no le prestamos atención. La gente está equivocada
Cuando usted vaya a su juicio particular, Dios le va a pedir cuentas, porque usted a influencers millonarios le estaba dando lo suyo, superchat, le estaba mandando regalos en las redes sociales, y a los que de verdad lo necesitan, la gente no le está dando nada. Entonces hay que cohibirse de la dureza de corazón ante el sufrimiento ajeno. La idea central de nosotros es tener dominio propio, la humildad, la pureza y la obediencia a Dios. Porque muchas personas entienden que el cohibirse es simplemente dejar de hacer las cosas que te gustan. Eso es mentira. El cohibirse es dejar de hacer las cosas malas para que usted pueda ser hasta una mejor persona en la sociedad. Porque también hay un concepto erróneo de que Dios quiere que nosotros sea buena persona. No, sé santo. Que muchos de los santos lo consideraban malas personas porque no hacían los caprichos de los emperadores. Por ejemplo, la misma historia de San Juan Bautista y de Herodes. Para Herodes, San Juan Bautista era mala persona porque no satisfacía los deseos de su carne. Nosotros mismos tenemos que aprender a cohibirnos de lo que a Dios no le agrada. Lo que sí tenemos que aceptar es que nuestra vida es corta, es limitada, que Dios nos regaló el día de hoy porque muchas personas no amanecieron. Y este es el tiempo que Dios nos regala para alejarnos de todo aquello que ofende a Dios, para pedirle perdón a Dios por todo aquello que nosotros hemos faltado. Hay que cohibirse del orgullo, hay que cohibirse del rechazo a Dios, hay que pedirle al Espíritu Santo que sane nuestros corazones la desesperanza. Mis hermanos, la desesperanza es un pecado para el que no lo sabía. El que usted diga que usted es católico y donde quiera que usted va está con ese pesimismo y la gente se aleja de usted porque todo es una desgracia, porque todo siente que todo va mal, porque ¿cuántas veces yo he corregido personas que entienden que la vida es una porquería? No, la vida no es ninguna porquería. Gente sana y que no necesita nada, pero como tiene ese vacío en su corazón, no le salen otras palabras. Que las palabras que siempre salgan de mi boca sean para bendecir. Que las palabras que salgan siempre de mi boca sean para hacer algo productivo y algo bueno, no para dañar. Hay que cohibirse de la falta de dominio propio. Hay que reprimirse de la burla. ¿Cuántas personas burlándose en las redes sociales de otros que no se pueden defender porque muchas veces lo hacen desde un teclado y botan su veneno desde adentro? Dejemos esa mala costumbre. Pongámonos en la posición del otro. Decía Santo Tomás de Aquino que la regla de oro es pensar: si soy yo que estoy en esa posición, ¿cómo me gustaría que me tratara? Entonces nosotros deberíamos hacer lo mismo. Dice en la palabra del Señor en la primera de Pedro capítulo 5: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Y él es el que te dice a ti que no te cohibas de nada, el enemigo, que no te reprimas de nada para que te vayas simplemente a perder tu alma y a perder todo lo bueno que Dios te quiere dar. Recordamos lo que dice en Efesios también capítulo 6 versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad. Cuando nosotros se nos olvida todo eso y se nos olvida que tenemos un alma que tenemos que cuidar, y se nos olvida que hay una lucha que muchos de nosotros no la estamos peleando, ahí es donde debemos ser conscientes de la situación y decir: yo tengo que hacer un examen de conciencia y decir que si yo no le he puesto freno a mi vida en muchas cosas que yo estoy haciendo mal, es momento de reprimirme de todo lo que tiene que ver con el pecado. Y recuerden, como dice en Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y muchos de nosotros le damos lugar al diablo, como lo dice en Efesios capítulo 4 versículo 27, porque entendemos que todo lo que estamos haciendo es
para favorecernos a nosotros mismos, y es todo lo contrario, es para perjudicarnos a nosotros mismos, porque todo eso que nos venden de perder el control viene de una raíz y de una influencia. Y como lo dice la misma palabra del Señor, que por nuestros frutos nos conocerán, nosotros somos los que tenemos que pensar qué frutos nosotros estamos dando cada día, si somos agradables delante de la presencia del Señor, o si simplemente somos personas que estamos siguiendo donde va el otro, sin hacer un stop, sin hacer una pausa y cuestionarme si hasta en el momento de hoy yo soy feliz. Les aseguro que el que no tiene a Jesucristo no es feliz. Es imposible, porque nuestra carne nos va a fatigar todo el tiempo, nos va a pedir cosas que nos pueden hacer daño. Si no, fíjense que el cuerpo quiere que comamos mucha grasa, que no caminemos, que la lengua de nosotros se desborde. Al final es hacernos la lucha contra nuestro cuerpo, no para maldecir nuestro cuerpo ni para maltratarlo, sino para frenarlo. Porque también cuando nos vamos más allá y odiamos nuestro cuerpo, eso Dios no lo quiere, porque el odio no pertenece jamás al reino de los cielos. En este caso, lo que se hace es controlamos nuestro cuerpo absteniéndonos de las cosas que a Dios no le agrada, cohibiéndonos de herir al otro y herir específicamente en el corazón de Jesús, prohibirnos a nosotros mismos durante 24 horas hacer lo que a Dios no le agrada. Se puede hacer. En estas horas que quedan del resto del día, yo no voy a mentir, yo no voy a burlarme de los demás, yo no voy a hacer simplemente lo que mi cuerpo me diga, yo voy a pensar que estas horas que Dios me dio, yo las voy a hacer. Todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer para gloria y honra de mi Señor Jesucristo. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, le muestre su rostro y lo salve.